Continuidad de la función en un punto. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros dibujamos la gráfica de una función, nosotros veíamos al graficar el límite, ¿sí? Que en ese valor para el cual estamos calculando el límite, a veces está en la gráfica, a veces no, a veces lo podíamos rellenar, a veces teníamos que dejarlo vacío porque el límite no estaba ahí presente, en fin. Entonces, cuando hablamos de continuidad de esa función, nos habla de que yo puedo dibujar por completo toda la gráfica de la función en su recorrido sin que haya interrupciones, es decir, con una sola línea continua yo pueda dibujar esa gráfica, ¿sí? En ese caso podríamos decir que existe la continuidad de la función, pero de manera analítica, ¿cómo podemos establecerlo o comprobarlo? Eso es justamente lo que vamos a estudiar a partir de las condiciones de continuidad, ¿sí? Estas condiciones de continuidad son tres, y para que podamos definir que una función es continua en un punto, estas tres condiciones tienen que cumplirse. ¿Cuáles son estas tres condiciones? La primera de ellas, que el límite de la función cuando x tiende a c, o sea, a un número cualquiera que quiero evaluar, sí existe el límite. No importa cuánto valga, si es positivo, si es negativo, si es infinito o si es cero, pero que el límite exista, ¿sí? Esa es mi primera condición. Si esta primera condición se cumple, pasamos a la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que al evaluar la función para ese valor c, también exista, también obtenga yo un número real, ¿sí? Si se cumple esta segunda condición, entonces podemos pasar a nuestra tercera condición, que establece que ambos, tanto el límite como el valor de la función, deben ser iguales. Si esto se cumple, entonces podemos afirmar que la función es continua en ese punto, ¿sí? Quiero resaltar aquí este punto de que tienen que cumplirse necesariamente las tres condiciones. Por tal razón, si desde un principio mi primera condición no se cumpliera, ya la segunda no tiene objeto que yo la revise. Basta con que yo encuentre la primera condición que no se cumpla para que en base en esa yo pueda afirmar que la función entonces no es continua, ¿sí? Para que sea continua debemos cumplir entonces las tres condiciones. Si, vuelvo a repetir, si una de ellas, no importa cuál de las tres, no se cumple, con eso ya la función no es continua. Vamos a observarlo a través de los ejemplos. ¿Cómo es que esto se comporta? ¿Cómo sucede? Primer ejemplo. Determinar si la función f de x igual a x cuadrada menos 3 es continua en c igual a 3. Evaluamos la primera condición, es decir, vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a c. En este caso, cuando x tiende a 3, ¿sí? Entonces, tomamos el límite de la función y en este caso podemos hacerlo de la manera rápida por sustitución. Sería 3 al cuadrado, sería 9 menos 3. Y entonces el límite de la función vale 6. Es decir, que el límite existe. Como la primera condición sí se cumple al existir el límite, entonces podemos pasar a nuestra segunda condición y vamos a ver qué sucede. Para la segunda condición me pide evaluar la función cuando la x es igual a 3. Entonces vamos a sustituir el 3 en mi función para ver si obtengo un valor real. Sustituyendo el valor de 3, entonces voy a tener que 3 al cuadrado menos 3 es igual a 6, y como 6 es un número real, existe, y esta segunda condición también se cumple.
Pasamos entonces a nuestra tercera condición, que sería la que me falta para determinar si la función es continua o no. La tercera condición me exige que las dos primeras, el resultado de las dos primeras sean iguales, es decir, que el límite de la función sea igual al valor de la función. Y si comparo los resultados anteriores, vemos que el límite de la función cuando x tiende a 3 es igual al valor de la función, o sea, 6 es igual a 6. Por tanto, se cumple. Ya puedo entonces, después de analizar mis tres condiciones, escribir mi conclusión. Y aquí es importante porque mi ejercicio no termina hasta que yo escriba mi conclusión. Si yo solamente hago esto, no estoy diciendo si la función es continua o no. No estoy llegando a nada, entonces necesito escribir mi conclusión. Para este caso lo puedo escribir así. La función f de x igual a x cuadrada menos 3 es continua en x igual a 3, dado que cumple con las tres condiciones de continuidad. ¿Sí? Entonces, esta redacción puede ser diferente, no tiene que ser exactamente igual, ustedes la van a escribir. Lo que es importante que digan son tres cosas que la redacción de tu conclusión debe contener. Si es o no es continua la función, en qué punto ocurre esto y por qué, ¿sí? Es decir, si cumple las tres condiciones o cuál condición es la que no cumple. Necesito poner esos tres elementos en mi conclusión para que sea correcta mi respuesta, ¿sí? Ahora, aquí también quiero hacer una aclaración porque siempre la pregunta es, bueno, y esa primera y la segunda condición, pues, ¿qué diferencia hay si estoy haciendo lo mismo, x cuadrada menos 3 y x cuadrada menos 3? Bueno, en este caso, por el tipo de función que es, pareciera que estamos haciendo lo mismo, pero no estamos haciendo lo mismo. Acordémonos que el concepto de límite es el valor de la función, pero cuando la x se aproxima o tiende a este valor, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la proximidad, o sea, de valores tanto menores como mayores que 3. Mientras tanto, en la segunda condición, estamos hablando específicamente de aquel valor de la función cuando la x es igual a 3. Aquí sí estamos hablando de la igualdad, ¿sí? Entonces, en ese momento, en este punto, cuando hacemos esa consideración es que notamos la diferencia, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más claro en los siguientes ejemplos. Recuerden que si hay alguna pregunta, hay que formularla, ¿sí? Siguiente ejemplo. Determinar si la función 1 entre x menos 2 es continua en c igual a 2. Para la primera condición necesito calcular el límite, ¿sí? Pero, pues en este caso ya no podemos sustituir directo porque se indetermina. Entonces necesito calcularlo por aproximación, es decir, lateralmente. Por la izquierda, es decir, con valores menores que 2, voy a revisar aquí abajo y pues podría ir escribiendo mi tablita, pero ya lo voy a hacer de una manera más rápida aquí. Yo observo que todos los valores que yo ponga, pues van a ser negativos y cada vez aproximándose más a cero, haciéndose cada vez más pequeños. Entonces, si la división es cada vez entre un número más pequeño, el resultado se hace cada vez más grande. Por tanto, al ser el denominador negativo, el resultado final sería que el límite está en menos infinito, ¿sí? Insisto, esto, si no lo alcanzan a comprender como lo estoy mencionando, pueden hacerlo en su tabulación, su tablita,
para observar que el límite por la izquierda se acerca al menos infinito. Ahora bien, no he terminado porque aquí solamente estoy hablando del límite por la izquierda. Me faltaría hacer el límite por la derecha. Entonces vamos a hacer el límite por la derecha a ver qué pasa. El límite por la derecha me indica números mayores que 2. Al ser mayores que 2 voy a ver que son números cada vez más pequeños, pero en este caso positivos. Y mientras más me aproximo al cero, el resultado se hace cada vez más grande. ¿Sí? De tal manera que entonces mi límite está en infinito. Ya tengo el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Pero necesito concluir con el límite de la función. Entonces necesito comparar estos y al compararlos veo que son diferentes. Y para que el límite de la función exista, dijimos que estos dos tienen que ser iguales. Por tanto, el límite de la función en x y cuando x tiende a 2 no existe. ¿Sí? No existe, puesto que uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Entonces el límite no existe. Por lo tanto, puedo escribir ahora mi conclusión. Ya al no cumplirse esta primera condición, no es necesario que yo continúe. Ya puedo poner mi conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Que la función f de x no es continua en x igual a 3, dado que no cumple con la primera condición de continuidad. Entonces, de nueva cuenta, estoy diciendo, ¿qué pasa? Que no es continua. ¿A dónde pasa en x igual a 3? ¿Por qué no es continua? Porque no cumple la primera condición. ¿Sí? Estoy poniendo mis tres elementos en la conclusión. ¿Sí? Y entonces tenemos ya el resultado para este ejemplo, donde no cumplió con la primera condición y por tanto no es continua. Pasamos a otro ejemplo. Ejemplo número 3. Determinar si la función valor absoluto de 1 entre x es continua en c igual a 0. Vamos a calcular primero el límite, ¿sí? Como no puedo hacer la sustitución porque esto se indetermina, entonces calculamos nuestro límite por aproximación. Entonces el límite por aproximación, tomando primero por la izquierda, es decir, con valores menores que 0, ¿sí? Mientras más me acerco al 0, este número se vuelve más grande y al tener valor positivo, digo, este valor absoluto, pues siempre será positivo. Entonces, eso hace que el límite se acerque al infinito. Por la derecha, pues vemos que va a suceder lo mismo. Mientras yo más me acerco al 0, el resultado es cada vez mayor. Entonces me acerco al infinito. Comparo los límites laterales y veo que en ambos casos tienden a infinito. Por tanto, el límite entonces es infinito si existe límite. Pasamos a nuestra segunda condición. La segunda condición me pide verificar que el valor de la función en C exista. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a darle el valor C igual a 0 a la función, o sea, X igual a 0. De manera que yo tendría que escribir que 1 entre 0, pero 1 entre 0 no existe, es indeterminado, ¿sí?
entonces f de 0 no existe. Quiere decir que entonces mi función, o mejor dicho, mi segunda condición, no se está cumpliendo. Al no cumplirse la segunda condición, ya tengo los elementos para escribir mi conclusión. Y mi conclusión me va a decir que la función f de x no es continua en x igual a 0, dado que no se cumple en este caso ahora la segunda condición de continuidad. ¿Sí? Ya tenemos entonces tres ejemplos diferentes. Uno primero donde vimos que cumplíamos las tres condiciones. Un segundo ejemplo donde no se cumplía la primera condición. Y un tercer ejemplo donde la que no se está cumpliendo es la condición número 2. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración porque cuando existe esta situación de la indeterminación, recuerden que nos pasó con el cálculo de los límites al tratar de hacerlo por sustitución directa y veíamos que la función se indeterminaba. Y esa indeterminación podíamos nosotros a veces eliminarla mediante una factorización. Cuando eso pasa, quiere decir que entonces esta discontinuidad es eliminable, ¿sí? Porque la función yo la puedo definir de una manera diferente, o sea, la puedo escribir de una manera diferente, siendo la misma función, escribirlo de una manera diferente y encontrar esos valores, ¿sí? Entonces, cuando esto lo podemos hacer, puedo factorizar y puedo simplificar y puedo encontrar el valor, pues entonces llegaremos a la conclusión en que la función sea continua. Pero este no es el caso porque esta x yo no la puedo factorizar ni la puedo simplificar porque arriba solamente tengo un 1. ¿Sí? Entonces esta función ya está en su mínima expresión, no puedo hacerle nada y por tanto no puedo eliminar la indeterminación. ¿Sí? Lo que me lleva a decir entonces que pues esta función no es continua. ¿Sí? Sin embargo, sí tenemos que tener presente que en ciertas ocasiones podemos hacerlo. Cuando es factorizable, podemos simplificar y observar la continuidad de la función. Siguiente ejemplo. Este es interesante porque nos presenta una función diferente. Dice determinar si la función es continua en c igual a 1. ¿Cuál es la función? Mi función está así. Esta función es una función en intervalos, una función que de acuerdo a los valores de x es el comportamiento que va a tener. Entonces, si son valores menores que 1, toma este comportamiento de x cuadrada. Si la x es igual a 1, se comporta como x más 1. Y si la x es mayor que 1, se comporta como 2 menos x. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos ahora a aplicar nuestras condiciones de continuidad. Para la primera condición, donde nos dice que debemos verificar que el límite exista, ¿sí? Aquí, como tengo la función por intervalos, pues voy a tener que hacer la evaluación por separado, para la izquierda y para la derecha, ¿sí? Aunque lo podamos hacer por sustitución directa, ¿sí? Entonces, lateralmente tenemos el límite por la izquierda, es decir, para valores menores que 1, y aquí lo observo, si son menores que 1, entonces utilizamos x cuadrada. Entonces, sustituyendo en x cuadrada, pues 1 al cuadrado es 1, y el límite por la izquierda vale 1, ¿sí? Vamos a ver el límite por la derecha. Para el límite por la derecha, tengo entonces, dice 2 menos x. Por la derecha quiere decir que son valores mayores que 1, entonces veo mayores que 1 aquí
tomo esta parte, 2 menos x o 2 menos x. Entonces, sustituyendo 2 menos 1, me queda 1. Ya tengo límite por la izquierda, límite por la derecha, comparo los resultados y veo que son iguales. ¿Cómo los resultados son iguales? Entonces eso quiere decir que el límite existe, ¿sí? Quiere decir que mi primera condición sí se cumple, ¿sí? Atención, aquí estamos únicamente en la primera condición. Luego se distraen en el cálculo del límite y cuando llegan acá ya dicen es continua. No, espérame, todavía me falta. Comprobamos la primera condición, vamos a la segunda. Segunda condición, que al evaluar la función exista. Entonces, aquí evaluar la función me exige la igualdad, lo que les mencioné antes, o sea que c sea igual a 1. No que se acerque, sino que sea igual a 1. Y entonces lo hacemos por la sustitución donde aparece la igualdad. Si x es igual a 1, entonces utilizo esta parte, x más 1. Y entonces en x más 1 sustituimos 1 más 1 y nos da 2. ¿Sí? Existe. Quiere decir que la segunda condición también se está cumpliendo. Pasamos a la tercera condición. Y la tercera condición me pide comparar, ¿sí? Las dos condiciones anteriores. ¿Cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale la función? Y yo observo, bueno, el límite de f de x vale 1 y el valor de la función es 2. Entonces veo que el límite es diferente a la función, por lo tanto la tercera condición no se cumple. Voy a escribir mi conclusión. Cumplí las dos primeras, pero no la tercera. Entonces no estoy cumpliendo las tres. La conclusión sería que la función es discontinua en x igual a 1. Observen que, por ejemplo, aquí ya no escribí toda la función porque está muy grandota, ¿no? Pero sí señalé la función f de x, o sea, esta de la cual estamos hablando, es discontinua en x igual a 1, dado que no cumple con la tercera condición de continuidad. Entonces, insisto, estamos diciendo que no es continua o es discontinua. ¿A dónde? En x igual a 1. ¿Y por qué no cumple la tercera condición? ¿Sí? Estamos estableciendo de nuevo los tres parámetros por los cuales formamos nuestra conclusión. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta.